Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos usar el teorema de Gauss para factorizar un polinomio. ¿Cómo vamos a hacer este video? Mediante este ejemplo que vamos a ir desarrollando para factorizarlo utilizando el teorema de Gauss y por último la fórmula resolvente o también conocida como la fórmula general. A medida que vamos avanzando con el ejercicio, te voy a estar explicando todos los conceptos y todos los detalles que vos necesitas saber para ir aplicando el teorema de Gauss. Dicho todo eso, comencemos con este video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te voy a explicar o recordar es qué es factorizar un polinomio. Factorizar un polinomio es escribir un polinomio equivalente, por ejemplo el que tenemos nosotros acá en verde, pero que esté escrito de forma de factores, es decir, multiplicando, como está expresado acá en negro, ¿sí? En donde x1, x2, x3 y x a la n son las raíces de este polinomio. Y ahora tenemos que saber algo importante. ¿Cuántas raíces vamos a tener o cuántos factores vamos a tener acá? Va a depender del grado del polinomio. Y como este polinomio es de grado 3, vamos a obtener como máximo 3 raíces. Van a poder ser 3 raíces, 2, 1 o ninguna, pero como máximo van a ser 3. ¿Y cómo vamos a encontrar esas raíces? Bueno, lo vamos a encontrar mediante Gauss en este caso. ¿Qué te dice el teorema de Gauss? El teorema de Gauss lo que te da es una lista de las posibles raíces. Vas a ver que vas a encontrar las raíces de este polinomio para poder factorizarlo. Y ahora las condiciones que tenemos que tener para poder realizar el teorema de Gauss. Primero, que los coeficientes sean números enteros, es decir, que no sean ni fracciones, ni números decimales, ni racionales, nada por el estilo, simplemente números enteros. Fíjate que este polinomio tenemos 2, menos 3, menos 11 y 6, que es el término independiente, que son números enteros, así que no tenemos problemas con esa condición. La segunda condición es que exista el término independiente, es decir, que sea distinto de 0. Si vos tenés un polinomio y el término independiente es 0 y lo querés factorizar utilizando el teorema de Gauss, te dejo en la recomendación de este video cómo se hace, ¿sí? Por si lo querés repasar. Dicho todo eso, ahora sí vamos a ver de qué se trata el teorema de Gauss. Mira, las posibles raíces vos las vas a encontrar como una división entre lo que vamos a llamar P, que van a ser los divisores del término independiente. Acuérdate, el que no tiene X es el término independiente, ¿sí? Que en este caso es 6. ¿Cuáles son los divisores de 6? Es el 1, el 2, ¿qué más divide el 6? El 3 y el 6. Positivo, pero también son divisores los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 6. Por lo tanto vamos a poner más menos, más menos, más menos y más menos. Y vas a tener otra letra que va a ser Q, que van a ser los divisores del coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es el número que va acompañado a la X que tiene el mayor exponente, ¿sí? Bien, en este caso es el 2. ¿Cuáles son los divisores del 2? El 1 y el 2, pero también positivo y negativo. Y acá es donde tenés que encontrar las posibles raíces. ¿Cuáles van a ser esas posibles raíces? Esas posibles raíces van a ser la combinación o la división entre P sobre Q. Bien, estas van a ser las posibles raíces. ¿Y cómo las obtenés? Muy fácil. Vas a combinar cada uno de P con cada uno de Q. Es decir, fíjate, vamos a armar esta fracción 1 sobre 1, ¿sí? Es decir, que te queda más menos 1 de P sobre más menos 1 de Q. Bien, la otra posible raíz va a ser más menos 1 de P sobre más menos 2 de Q. Bien, vas combinando cada uno de P con todo lo que tenga de Q. Y esto lo puedes dividir tranquilamente porque una línea de fracción es una división, o sea que te queda 1 dividido 1, acá te queda más menos 1 el resultado, ¿no es cierto? O sea que más menos 1, ¿bien? La división de estos dos. Ahora, 1 dividido 2 te queda más menos 1 medio, ya la vamos a ir acomodando. Más menos 1 medio. Bien, vamos ahora a probar con el 2. 2 dividido 1, eso te queda 2 dividido 1, te queda 2.
más menos 2. Bien, 2 dividido 2, eso te queda más menos 1, que ya está acá, así que no lo ponemos. Bien, vamos con el 3. 3 dividido 1 te queda 3, más menos 3. Bien, 3 dividido 2 te queda 3 medios, más menos 3 medios. Bien, ahora con el 6. 6 dividido 1 te queda más menos 6. Y 6 dividido 2, eso te queda 3, que ya está acá. Entonces, ¿qué te dice el teorema de Gauss? En definitiva, que de todos los números infinitos que tenemos, solamente estos números que tenés acá van a ser posibles raíces de este polinomio, ¿sí? Entonces pasamos de probar con números que no teníamos ni idea cuál podría ser una raíz, a tener ya una lista concreta, ¿bien? Vamos a especializar ahora este polinomio en cada una de estas raíces. ¿Y cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0. Si a mí me da 0, puedo afirmar que ese número es una raíz, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos eso, ¿vale? Antes de continuar, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Además, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar un montón de temas de nivel secundario y de ingreso a la facultad. Si querés unirte a la membresía del canal, también podés hacerlo. Y por último, quisiera decirte que si querés hacer una donación o una colaboración con este proyecto educativo que decidí hacer, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Por más mínima que sea tu ayuda, para mí es de muchísimo valor, ya que me permite seguir haciendo videos educativos gratuitos. Dicho todo eso, ahora sí, sigamos con este video. Mira, ¿qué dijimos recién? Que ya tenemos todas las posibles raíces. Ahora tengo que ver cuál es raíz de toda esta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a especializar a este polinomio, ¿sí? Especializar un polinomio es encontrar el valor numérico de ese polinomio. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a probar. Es decir, que yo acá, fíjate, que en más menos 1, yo tengo dos posibles raíces. Tengo más 1 y tengo menos 1. Yo tengo que probar con todas hasta que me dé alguna 0, ¿sí? Por ejemplo, vamos a probar con 1, ¿sí? Especializo el polinomio en 1. ¿Qué significa eso? Que en donde tenga una x, voy a poner ¿qué? Voy a poner 1. O sea que me va a quedar 2 por 1 al cubo, menos 3 por 1 al cuadrado, menos 11 por 1, más 6. Bien, empezamos a trabajar. Primero las potencias. 1 al cubo me queda 1, o sea que me queda 2 por 1, menos 1 al cuadrado es 1, o sea que nos queda 3 por 1. Yo esto te lo estoy haciendo paso a paso. Vos si querés esto ponerlo en la calculadora y si te da 0 ya encontraste una raíz, ¿está bien? Menos 11 por 1, 11, más 6. O sea que te queda esto. 2 por 1, 2, menos 3, menos 11, más 6. Sumamos 2, menos 3, menos 1, menos 1, menos 11 nos queda menos 12, menos 12 más 6 nos queda menos 6. ¿Nos dio 0 esto? No, ¿es cierto? Bien, entonces, ya sé que 1 no es una raíz. Después, ¿qué harías? Probarías con menos 1. Si tampoco te da 0, ¿sí? Probaría con el 2 positivo, el 2 negativo. Las fracciones las dejaría a lo último, ¿está bien? Y así sucesivamente hasta probar con todo, hasta que aparezca 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo como ya sé que una posible raíz es menos 2, entonces lo que voy a hacer, voy a probar directamente con menos 2, ¿está bien? O sea que nos va a quedar 2 por menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 11 por menos 2, más 6. Bien, resolvemos. Esto nos queda menos 2 al cubo, nos queda menos 8, o sea que nos queda menos 8 por 2, nos queda menos 16. Menos 2 al cuadrado te queda 4, 4 por menos 3 nos queda menos 12, menos por menos más, 11 por 2, 22, más 6. O sea que acá nos queda menos 16, menos 12 nos queda menos 28, menos 28 más 22, eso nos queda menos 6 más 6, esto nos queda ¿cuánto? 0, ¿bien? Entonces yo ya sé, el menos 2 es una raíz. ¿Por qué? Porque me dio 0 cuando lo especialicé, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer ahora con este menos 2 que yo tengo acá, que me dio 0? Voy a hacer Ruffini. ¿Con qué? Con este polinomio, ¿está bien? Bien, entonces vamos a hacer Ruffini. Para hacer Ruffini, este polinomio tiene que estar completo y ordenado. En este caso está completo y ordenado. O sea que directamente ponemos los coeficientes. Menos 3, menos 11 y 6. Bien, armamos la tablita. El valor que yo voy a poner acá, pongo el mismo que me dio 0, es decir, menos 2. ¿Sí? Bien, empezamos a hacer Ruffini. Bajamos, multiplicamos,
2 por menos 2 nos queda menos 4, sumamos, esto nos queda menos 7, multiplicamos, esto nos queda 14, sumamos, esto nos queda 3, 3 por menos 2, esto nos queda menos 6, sumamos y nos queda 0. Siempre acá tiene que dar 0, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto que nos quedó acá? Agregar la x y acuérdate que se baja un grado, es decir, nos queda 2, la x, y como el polinomio que yo hice Ruffini es 3, acá pongo 2, menos 7x y voy bajando los exponentes de manera decreciente. 1 más 3. El último va siempre con término independiente. Ahora, mirá lo siguiente. Vamos a escribir el polinomio que nosotros teníamos originalmente en forma ya factorizada, ¿sí? ¿Cómo nos va quedando esto? ¿Dale? Bueno, mirá. Acuérdate que tenemos que escribirlo de esta manera, todo en forma de factores, ¿sí? Entonces, este polinomio, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner x, pero fíjate que la manera de escribir siempre es negativa, ¿está bien? La forma original que yo tengo acá siempre tiene un signo negativo. Por lo tanto, cuando yo encuentre una raíz, como en este caso menos 2, tengo que cambiarle el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedaría menos por menos, me quedaría más 2, ¿sí? Esta raíz que yo tengo acá es la de Ruffini, es la que me dio 0, es la que yo probé hoy cuando especialicé, ¿bien? ¿Por cuánto? Todo esto, ¿sí? Porque todavía esto no lo tengo factorizado, ¿bien? Entonces, fíjate, de las 3 posibles raíces que yo puedo llegar a tener como máximo en este polinomio, ya encontré una, ¿sí? Y fíjate que este es de grado 2, así que de acá voy a obtener las otras 2. Y ahora acá viene algo muy pero muy importante. Vos tenés que factorizar este polinomio que tenés acá. Bien, pero fíjate que es de grado 2. Vos tenés 2 alternativas para hacerlo. Una es hacerlo de nuevo con Gauss y otra es, como es de grado 2, hacer directamente la fórmula resolvente o general o Bhaskara, como la llames. Otra cosa que te tengo que decir, ¿qué hubiese pasado si sería de grado 4? Entonces, ¿qué hago yo? Hago todo el mismo procedimiento. Cuando hago Ruffini, ¿por qué hago Ruffini? Porque la idea es bajar un grado, ¿sí? Es decir, de grado 3 pasa a grado 2. Si yo hubiese tenido grado 4, encuentro la raíz, hago Ruffini y de grado 4 pasa ¿qué? Pasa al grado 3. Con ese polinomio que a mí me quedó de grado 3, ¿qué hago? Vuelvo a hacer Gauss. ¿Para qué? Para volver a bajar otro grado que me quede de grado 2 y hacer la fórmula resolvente, ¿sí? Para hacer Bhaskara. Vamos a ver cómo hacemos eso, ¿sí? Bueno, tengo este polinomio que es con el que voy a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Encuentro los valores de A, B y C. A es 2, B menos 7 y C 3. Copio la fórmula. Una vez que ya tengo la fórmula, reemplazo cada uno. Fíjate, es menos 7, más menos raíz de menos 7 al cuadrado, menos 4 por A que es 2, por C que es 3. Todo sobre 2 por 2. Bien, empezamos a trabajar. Menos por menos más, nos queda 7. Más menos, esto lo voy a hacer rapidito, ¿sí? 7 al cuadrado te queda 49. Menos 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Sobre 4. Bien, o sea que esto nos queda 7 más menos 49 menos 24 nos queda 25. Raíz de 25, 5. Sobre 4. De acá obtengo las 2 raíces que me faltan, ¿sí? Uno sumando y el otro restando. Es decir que nos queda 7 más 5, eso nos queda 12. 12 dividido 4, 3. Ahí tengo una raíz. 7 menos 5 nos queda 2, o sea que nos queda 2 cuartos. Simplifico, nos queda 1 medio. Y ahí encontramos las 2 raíces faltantes. Y acá viene lo importante, ¿sí? Es donde vos tenés que escribir esto en forma factorizada, ¿sí? Cuando vos tenés un polinomio de segundo grado y lo querés escribir en forma factorizada, la fórmula que tenés que utilizar es la siguiente. Es A por x menos x1 por x menos x2. ¿Está bien? Siempre tenés que escribirlo de esta manera. Entonces, veamos cómo nos queda. El valor de A, ¿cuánto es? Es 2. Por x. Y acá ocurre lo mismo que acá, ¿sí? Son la forma general negativa, así que el verdadero valor le tenés que cambiar el signo. Te va a quedar, este es positivo, te va a quedar menos 3 por x menos 1 medio. Bien, bueno, ahora, mucho cuidado ahora, porque yo lo que te hice acá
fue escribir los dos resultados que nosotros tuvimos, ¿sí? Pero estos dos resultados pertenecen a esta parte, o sea que no estaría para terminar el ejercicio faltando la primera raíz que obtuve con Ruffini, ¿sí? En definitiva, ¿cuál sería el resultado de este polinomio factorizado? Mira, el 2, vamos a ponerlo adelante porque queda más bonito, ¿sí? Bien, por x más 2, que sería el de Ruffini, por y las 2 de la fórmula general. X menos 3 por x menos 1/2. Bien, y ahí sí factoricé el polinomio que nosotros teníamos con el teorema de Gauss y la fórmula resolvente. Espero que el video se haya entendido. Si es así, dale por favor me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si quieres hacer una colaboración, una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Nos vemos en el próximo video. Saludos.